este pasaje, Juan, el capítulo 3. Esa es la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando un bebé nace, no sabe que nació. Obviamente, cuando un bebé nace, no sabe que nació. No entiende los conceptos biológicos del nacimiento. No entiende lo que es la concepción. No entiende cómo es el intercambio de alimentación a través de el sistema del metabolismo de la madre y el cordón umbilical. No entiende lo que es la multiplicación celular. No entiende todo eso. Nace, vive por supuesto, pero no entiende cómo es que está vivo. Él no se pone a pensar en eso. Ya después entiende los conceptos. Ya después se da cuenta que está vivo. Se da cuenta del milagro de la vida y aprecia la vida. Cuando el cristiano nace, de la misma manera, no entiende mucho de los aspectos teológicos de su nacimiento espiritual. Sabe que Dios le promete perdón si cree en Cristo, pero no entiende los conceptos de la regeneración, no entiende lo que es la sustitución vicaria de nuestro Señor Jesucristo, no entiende esto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no entiende lo que es nuestra unión con Cristo, lo que es la expiación, lo que es la justificación. Muchas veces el cristiano recién nacido no entiende esas cosas. Después entiende esos conceptos. Después aprende, lee la Biblia, viene a la iglesia y se da cuenta del milagro que es la vida que Dios le ha dado en Cristo. Se da cuenta de las bendiciones de que es la justificación, lo que es que Cristo murió por nosotros en sustitución por nosotros, que tenemos nuestra unión con Cristo. Y todo eso lo lleva a apreciar la vida, por supuesto, la vida espiritual, las bendiciones que tenemos en Cristo. Le da más gozo, le da más paz, más gratitud y más adora al Señor, por supuesto. En este pasaje que estamos estudiando de Romanos 7, si tienen sus Biblias, en Romanos 7, hemos estado estudiando este libro a los romanos desde el capítulo 1, ya llegamos al capítulo 7, donde el apóstol Pablo en este primer párrafo nos enseña algunos aspectos teológicos de nuestro nacimiento espiritual. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios convierte a una persona al cristianismo? ¿Cómo es que esa persona nace nuevo? ¿Cómo es que esa persona llega a ser un cristiano? Nos explica que antes estábamos bajo la ley, pero ahora somos de Cristo, Cristo resucitado. En nuestro estudio llegamos ya al versículo 5 y al versículo 6, donde se nos explica cómo antes llevábamos fruto para muerte, pero ahora podemos dar fruto para Dios sirviéndole en el Espíritu. Ahora, estos versículos 5 y 6, son súper importantes
para que entendamos cómo es que antes pecábamos tanto y cómo es que ahora como cristianos, ya que hemos nacido de nuevo, podemos vencer el pecado y vivir para Dios. Acuérdense, comenzamos a estudiar el libro de Romanos con esa motivación, esa meta. ¿Cómo le hacemos para vencer el pecado? Y queremos llegar a esa segunda parte de Romanos 7, muy importante por supuesto. Pero las bases están aquí, el apóstol nos explica, el cristiano es esta persona, el cristiano hace esto, el cristiano no hace esto, nos está preparando para vencer el pecado. ¿Qué hacemos entonces para vivir para Dios? Nos explica aquí. Vamos a estudiar esos versículos según el orden de sus frases. Romanos capítulo 7, el versículo 5 comienza con la frase: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Entonces la primera frase es: mientras estábamos en la carne. Ahora, carne. El apóstol usa esta palabra con diferentes connotaciones. A veces se refiere a carne como la carne de la vaca que comemos, los tacos de cabeza, los tacos de carne asada. En una parte el apóstol dice: si a mi hermano le causa tropiezo que yo coma carne, yo nunca más voy a comer carne, ¿se acuerdan? Usa la carne con esa connotación. También usa la carne en el sentido de los hombres. Los hombres somos carne, toda la humanidad somos de carne. También usa esa palabra con esa connotación. También usa la palabra carne en el sentido de nuestro cuerpo físico, que nosotros estamos en la carne. En Romanos 1 dice que según la carne Cristo nació de David, la Virgen María, por supuesto, según la carne, es un cuerpo físico como nosotros. Aquí en otras partes de Romanos, el apóstol la usa en el sentido ético, dicen los teólogos, en el sentido de nuestra naturaleza pecaminosa. Antes estábamos en la carne, es decir, antes no éramos cristianos, antes no éramos según el Espíritu, antes éramos carne, como dice nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo: lo que es de carne, carne es; lo que es de Espíritu, Espíritu es. Pero vean Romanos 8 para que entiendan un poquito más esto. Romanos 8 nos explica, el versículo 5, véanlo. Romanos capítulo 8 y el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, cuando el apóstol nos dice mientras estábamos en la carne, se refiere al tiempo cuando no teníamos al Espíritu de Dios, cuando no éramos cristianos, no seguíamos a Cristo, no hacíamos las cosas que agradan a Dios. De eso se trata esta frase. Y quiero que notemos nada más dos cosas. La primera es que noten que el apóstol se incluye. El apóstol no dice cuando ustedes estaban en la carne. Dice, estábamos en la carne. Se incluye él en esa palabra, en ese verbo. Estábamos en la carne. A veces nos imaginamos que los apóstoles nunca se enojaron, nunca le gritaron a su esposa, como Pedro, ¿verdad? Bueno, no dice que Pedro le gritó a su esposa, pero Pedro tenía una esposa, porque si tenía una suegra, quiere decir que tenía una esposa. De hecho, en una epístola nos dice que él viajaba con su esposa. Bueno, es otra cosa. Pero nos pensamos, los apóstoles nunca fallaron, nunca gritaron, nunca se enojaron, nunca hicieron ningún pecado. El apóstol aquí dice, antes yo estaba en la carne, estábamos en la carne. De hecho, vean su confesión en Tito. Vayan a Tito, el capítulo 3. El libro de Tito, el capítulo 3. Él nos dice, vean lo que confiesa aquí el apóstol San Pablo. Tito, capítulo 3. Y vamos a empezar a leer en el versículo 3. Tito 3:3. Tito, capítulo 3 y el versículo 3. Nos dice la palabra de Dios. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, aquí es el apóstol Pablo, también nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Nosotros estábamos en la carne también, hacíamos esas cosas. Y esto, hermanos, nos debe motivar, nos debe dar esa confianza. Si Dios cambió a Saulo de Tarso, que era así,
también nos puede cambiar a nosotros. El Evangelio funciona. Dios transforma vidas. Sí, el Evangelio transformó a Saulo de Tarso, que era insensato, rebelde, extraviado, esclavo de concupiscencias. El Evangelio también puede cambiar a mi vecino, puede cambiar a mi hijo, me puede cambiar a mí, a nosotros que estamos en esos vicios, en esos deleites de la carne. Dios nos puede cambiar. La otra cosa que quiero que note es que el verbo está en el pasado. No, el apóstol San Pablo nos dice, estábamos en la carne. No, estamos ahorita en la carne, pero estábamos en la carne. Entonces, el cristiano, esto es muy, muy importante. El cristiano es una persona que estaba en la carne, pero ya no. Estábamos en la carne, pero ya no. Ya no pecamos como antes. Ahora no hay esa enemistad contra Dios. Ahora podemos hacer las cosas que agradan a Dios. Ahora, por supuesto, no que seamos perfectos. Y vamos a llegar a la segunda parte del capítulo 7, donde nos encontramos ahí que fallamos y pecamos y gritamos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por supuesto, no somos perfectos. Pero nuestra naturaleza ha cambiado. Estábamos en la carne, ya no, hemos cambiado. Ahora nos arrepentimos, nos entristecemos si hay pecado en nuestras vidas, pero nos esforzamos, nos levantamos a diario a buscar a Dios, nos esforzamos por no pecar contra nuestro Dios. Ahora, el punto es, escuchen bien, no hay tal cosa como un cristiano carnal. No hay tal cosa como un cristiano carnal. Esa doctrina estuvo de moda en los 70 sobre todo. De que había una persona que hizo una decisión, pero siguió en su borrachera, siguió diciendo mentiras, siguió fornicando, siguió en sus robos, siguió en sus enojos. Pero esa persona hizo una decisión, va a llegar al cielo, pero es que va a llegar al cielo como un cristiano carnal. No. El apóstol nos dice aquí, estábamos en la carne, ya no. Por supuesto que ha habido un cambio. Si usted dice, yo hice una decisión y yo puedo vivir como yo quiera, al cabo que Dios me va a recibir porque hice una decisión, usted está muy equivocado. El apóstol nos dice aquí, estábamos en la carne. Seguir en esa carne es estar en enemistad contra Dios, es no tener al Espíritu Santo. Como cristianos entonces estábamos en la carne, ya no, y gracias a Dios que ya no, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Ahora, vean la explicación, aquí el apóstol nos comienza a explicar cómo hay un cambio, y en primer lugar nos explica cómo es que pecábamos tanto antes de ser cristianos. Nos dice el apóstol, vean la segunda frase. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros. Nuestro problema, nos dice el apóstol Pablo, eran las pasiones, los deseos pecaminosos. Teníamos unos deseos, unos apetitos de hacer cosas malas. Y estas cosas obraban en nuestros miembros, es decir, nuestras manos, nuestros brazos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestro estómago, nuestro cerebro. Entonces, el problema, hermanos, no era que un problema físico, un problema biológico. El problema eran los deseos en el interior, en el corazón. Esos deseos causaban excesos, envidias, enojos, lujurias. El problema en sí no eran las hormonas, eran esos deseos. El problema no era genético. Hay unos dicen, es que yo pertenezco a la familia Sánchez, así somos los Sánchez, pues somos gritones los Sánchez y nos enojamos mucho pues. El problema no era genético, no era de familia. El problema, nos dice el apóstol Pablo, en esas pasiones pecaminosas. O como dice Santiago, concupiscencias. Esa es la palabra que se usa en nuestra versión. Él escribe, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Ese es el problema. Ahora, el versículo nos enseña, véanlo con sus propios ojos, quiero que lo vean, Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros. Esas pasiones pecaminosas, suena ilógico.
Suena casi imposible. ¿Cómo que eran por la ley de Dios? ¿Cómo que? Es lo que dice aquí. Otra versión dice, la ley despertaba esas pasiones pecaminosas. El apóstol nos va a explicar después cómo es esto, en la segunda parte, en el segundo párrafo aquí de este capítulo. Nos va a explicar que el problema realmente no era la ley. El problema era nuestra rebeldía, nuestra naturaleza. El problema es que queremos hacer lo prohibido. La ley nos prohíbe algo y queremos hacerlo porque está prohibido. Creemos que es más emocionante, más sabroso hacer una cosa prohibida. El doctor nos dice, trae el colesterol muy alto, ya no coma tacos de cabeza. ¡Tacos de cabeza! Y se nos antojan los tacos de cabeza, ni nos gustaban los tacos de cabeza, pero ahora es lo más delicioso en todo yo quiero tacos de cabeza. La mamá nos dice, no te vayas a comer ese gansito que está en el refrigerador. Nosotros ni sabíamos que había un gansito en el refrigerador. Pero ya que sabemos la ley, ya que sabemos, un gansito helado, llegamos en el tiempo de calor, un gansito helado con una Coca-Cola bien helada. Yo quiero ese gansito. Se me antoja ese gansito. Yo no me lo puedo comer porque tengo alergia contra el trigo, pero se me antoja un gansito helado. ¿Por qué? Porque lo tengo prohibido. Por eso. Y esas pasiones, esos deseos nos causan y nos llevan a ese pecado. El problema entonces no es la ley, el problema no es la prohibición, el problema somos nosotros. La ley nos dice, no veas eso, no lo veas. La pasión pecaminosa nos dice, velo, verás que suave. La ley nos dice, haz esto, lo debes de hacer. Y tu pasión te dice, no lo hagas. No lo hagas. Mejor que no lo hagas. Ese era el problema. Y no lo podíamos resistir. No podíamos resistir esas pasiones y caíamos en pecado tras pecado tras pecado a diario. Sabíamos que no lo deberíamos de hacer y lo hacíamos. Ese era el gran problema. Y ahora, el problema no está solamente en el pecado, pero nos dice el versículo, eso nos llevaba a dar fruto para muerte. Porque nos dice el apóstol, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Ahora, esto nos debe de impactar y nos debe de impactar mucho. Especialmente si usted está viviendo en la carne, esto lo debe de alarmar. Porque este fruto para muerte no se trata tan solamente de la muerte del sepulcro y el ataúd y el cementerio y la funeraria. Se trata de lo opuesto a fruto para vida. Se trata del opuesto de fruto para Dios. Ese es el contexto. Vean el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. El problema de la carne y los pecados y todo eso y las pasiones es que llevamos no fruto para Dios, fruto para muerte, o fruto para el diablo en otras palabras. Y el problema, vamos a volver al capítulo 6, ya lo estudiamos, es que nada más lo vamos a leer. Romanos capítulo 6, el versículo 21 nos dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso es lo que queremos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, el presente de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es todo lo opuesto, entonces, esto de fruto para muerte, es todo lo opuesto a vida eterna, es todo lo opuesto a estar en santificación, es todo lo opuesto a Dios. Entonces, esto es horrible, de lo más horrible. No se trata de que te van a enterrar y ya. Hay unas personas que le tienen mucho miedo a la muerte porque dicen, ¿y si me entierran vivo? Y porque según ellos eso es lo más horrible del mundo. Te voy a decir la verdad, te van a enterrar vivo. Cuando tú te mueras, no se trata de que van a apagar un switch y ya no estás vivo. Vas a pasar a la vida real. Vas a estar muerto en vida. Vas a estar consciente, me morí.
Vas a estar, si tú no sigues a Cristo, te van a enterrar vivo en el infierno. Esto es de lo más horrible, este es el fruto para muerte. Es de lo más horrible, porque se trata de que nunca más vas a tener oportunidad de perdón. Nunca más vas a poder vivir con paz y felicidad y esperanza de adorar a Dios, tu Creador, y estar con tu familia, y estar con Dios. Esto es de lo más horrible, dar fruto para muerte. Antes estábamos así. Vivíamos así y nos esperaba la muerte eterna. Pero ahora, nos dice el versículo 6, y qué glorioso este pero. Pero ahora, como cristianos, esa es la gran diferencia. Pero ahora estamos libres de la ley, versículo 6. Libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, qué glorioso es este pero. Pero ahora, eso de la carne, eso de las pasiones pecaminosas, eso del fruto de la muerte es del pasado. Ahora es diferente. El cristiano es una persona que puede decir, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de deseos pecaminosos, deleites diversos, vicios, viviendo en malicia y envidia, enojándonos y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3, 3 y 4, y es el pasaje ahí de San Pablo que les leí. El cristiano entonces es una persona que puede decir, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tengo yo una nueva vida, soy una nueva criatura, ya no ando en la carne, ya no tengo esas pasiones pecaminosas, yo las puedo resistir, ya ha habido un cambio en mi vida, ahora doy fruto para Dios. ¿Cómo es posible esto? Muy bien, el versículo continúa, nos explica, ahora estamos libres de la ley. Ahora estamos libres de la ley ya no me condena, la ley ya no me castiga. Ya no estoy bajo la ley, ahora estoy bajo la gracia de Dios. Antes nos despertábamos y ahí estaba la ley con un látigo diciéndonos y gritándonos, haz esto, y si no, te voy a matar. La ley estaba ahí con su látigo a través de nuestra conciencia diciéndonos, no hagas esto, ahora haz esto, no hagas esto, porque si lo haces te voy a castigar, voy a hacer que algo te pase malo en la vida y te voy a matar, nos decía la ley. Pero ahora estamos libres de eso. Estamos libres de eso. El apóstol nos explica, el versículo nos dice, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Antes estábamos sujetos a la ley, sujetos a su condenación, sujetos al castigo. Pero ahora, como cristianos, esto es algo que el recién nacido como cristiano no sabe. Muchas veces no sabe este concepto, pero es importantísimo a la hora de seguir en el fruto de la santificación y poder vencer el pecado. Pero morimos a la ley en Cristo. Morimos a la ley en Cristo. Ahora, si no ha estado con nosotros, esta es la enseñanza principal de este pasaje. De eso se trata la ilustración, y ustedes pueden leerla comenzando en el versículo 1. La esposa está sujeta al marido, el apóstol San Pablo nos explica, mientras que éste vive. Si el marido se muere, ella se puede volver a casar. La muerte nos explica en el versículo 1, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La muerte, a lo último, causa que no haya aplicación de esa ley. Así también vosotros, nos dice en el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ahora, ya vimos eso. Tan solo le recuerdo que esto es algo que Dios hace por nuestra unión con Cristo. Él cumplió todas las demandas de la ley. Él por eso murió en la cruz para pagar por el castigo que nosotros merecíamos de la ley. Él vivió, por eso nació en Belén, para vivir bajo la ley y cumplirla a la perfección en nuestro lugar. Cuando Él vivió y murió, nosotros vivimos y morimos en Él. Y por supuesto resucitamos con Él. Romanos capítulo 6. Y lo que quiero recalcar aquí una vez más, hermanos, es que a lo mejor no entendemos esta enseñanza. Y es muy difícil, especialmente para un bebé recién nacido, para un bebé cristiano recién nacido, entender lo que es nuestra unión con Cristo. Pero nosotros la creemos porque está en su palabra.
Esta es una promesa de Dios. Nosotros creemos que ahora nosotros hemos muerto en Cristo, porque lo dice el apóstol, no lo explica él, comenzando del capítulo 6, una y otra vez nos dice, nosotros hemos muerto en Cristo. Entonces, hemos muerto a la ley. Al entender esto, hermanos, que ya la ley no nos condena, no nos castiga, por más que nos diga y por más que nos asuste, vamos a tener una gran paz, una gran libertad. Nos va a dar un poder entonces para vencer el pecado, para seguir a Dios y perseverar sirviendo al Señor. Es lo que sigue aquí, nos dice el apóstol. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, esto es la última frase, lo último que vamos a ver. Una aclaración muy importante para comenzar. Esta frase, hermanos, no es un mandamiento. Cuando el apóstol nos dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, no es un mandamiento, esta es una promesa. El apóstol no nos dice, ahora ustedes sirvan a Dios. No nos dice eso. Es cierto que lo debemos de hacer. Pero el apóstol aquí nos da un resultado de que ya morimos en Cristo y vivimos en Cristo. El versículo no nos manda algo, nos explica que al estar libres de la ley por la muerte de Cristo, tiene como resultado que ahora servimos bajo el Espíritu. Y esto nos da mucha esperanza. No se trata de que Dios nos salva y nos dice, ahora ustedes hagan las buenas obras y a ver si llegan al cielo. No. Dios nos salva y por su Espíritu nos ayuda a servirle, nos conmueve, nos motiva, nos ayuda a hacer las cosas que le agradan. Como dice el apóstol en otra parte, Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto es algo glorioso de la cristiandad. Dios no tan solamente nos salva, Él también nos santifica. Él nos ayuda a vivir para Él. Y esto, cuando menos para mí, esto me impacta y esto me motiva mucho. Saber que al final, de seguro que Dios me va a recibir porque Él hace la obra en mi vida. Saber que yo voy a perseverar porque Él que comenzó la obra en mi vida, la va a terminar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la palabra sirvamos, literalmente, trata de servir como un esclavo. La palabra viene de la palabra esclavo. Se trata de servir como un esclavo, como una esclava. Pero es una esclavitud voluntaria, por supuesto. Es una esclavitud alegre. Es una esclavitud por agradecimiento a Dios. Precisamente la semana pasada escuché una historia muy, ¿cómo pudiera llamarle? Tierna, trágica, no sé cómo llamarle. Ustedes me dicen al final. En el siglo XIX, cuando todavía se vendían esclavos, un millonario de Inglaterra vino a Estados Unidos, más o menos en 1850, en lo que fue en Colorado, en California, The Gold Rush. Todos se vinieron a buscar oro y muchos se volvieron multimillonarios. Este inglés aprovechó eso, se hizo más rico, iba de vuelta a Inglaterra y tenía que pasar por Nueva Orleans. En ese tiempo en Nueva Orleans había un mercado de negros muy famoso, un mercado de esclavos, y él fue a ver ahí. Y se encontró que en el mercado de esclavos estaban vendiendo a una esclava muy bonita. Y escuchó a dos hombres tras él, cómo ellos pensaban comprarla para maltratarla. Entonces él tuvo la idea de comprar a esa esclava. Y empezaron a pedir, a subir los precios, ¿verdad? ¿Quién da más y quién da más? Y estos hombres ahí, por supuesto, dando mucho dinero, ofreciendo mucho dinero. Y este hombre dijo, yo pago el doble que estos hombres. Yo voy a pagar el doble que estos hombres. El que estaba vendiendo la esclava, y usted le dijo, ¿y usted tiene el dinero? Sí, yo tengo el dinero. Y sacó un fajo de billetes. Mire, yo tengo el dinero. Bien, vendida esta esclava. Nadie le dijo, el que la vendió, nadie había pagado tanto por un esclavo. Él se acercó a la esclava para recogerla y ella le escupió en la cara.
él se limpió la saliva, se limpió lo que le habían escupido en su cara, esta muchacha, y se la llevó ahí al pueblo, a una oficina. Después de argumentar ahí con un señor en un escritorio, le escriben un documento y el señor, el multimillonario, le da el documento a la esclava y ella, entre tanto, le escupe otra vez en la cara. El multimillonario le dice: ¿qué no entiendes? Con este documento tú eres libre. Te estoy dando tu libertad. ¡Tú eres libre! ¡Libre! Y ella entonces captó, esta esclava africana captó: este hombre pagó tanto por mí para dejarme libre. ¡Libre! Se hincó ante el multimillonario, llorando a sus pies, le dijo: déjame ser tu esclava para siempre. Déjame ser tu esclava para siempre. Déjame ser tu esclava para siempre. Es de esa esclavitud que habla el apóstol aquí. Nosotros servimos a Dios ahora por agradecimiento, que Él nos ha dado libertad. Él ha pagado tanto por nosotros, aunque nosotros le hemos escupido. Y aún escupido después de que nos ha comprado. De eso se trata entonces el cristianismo y el servicio a Dios. No para salvarnos nosotros mismos, pero porque Dios nos salvó. Nosotros ahora le servimos voluntariamente, por amor, por agradecimiento a su gran liberación. Un último comentario sobre esta palabra sirvamos, muy práctico. Este sirvamos es para todos los cristianos, todos. No es que unos cristianos sirven y otros cristianos no le sirven a Dios. No. Todos sirven a Dios. Todos sirven a Dios. A unos pocos, por supuesto, el Señor nos llama a servir como misioneros, como pastores, como maestros en la iglesia, por supuesto. Pero a la gran mayoría, Dios los llama a servir como empleados, como patrones, como comerciantes, como pilotos, otras profesiones, por supuesto. El punto es, hermanos, todos los cristianos trabajan en la viña del Señor. No tienes que ser un pastor para servir al Señor. No tienes que ser una misionera para servir al pastor. En tu vida diaria, en el llamado, en tu profesión que tú tienes, tú como niño, como estudiante, como empleado, como jubilado, tú sirves al Señor haciendo lo que a Él le agrada. Si eres hijo, ¿qué significa eso de servir al Señor? Si eres hijo, lo principal es que honres a tus padres, que los obedezcas. Si tú eres un padre, una madre, lo principal es que no provoques a ir a tus hijos, sino que los críes en disciplina y amonestación del Señor. Si usted es un esposo, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo sirves a Dios como esposo? Lo principal es que usted ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Si usted es una esposa, ¿cómo sirve al Señor? Lo principal es que usted sea sumisa a su esposo, así como al Señor. Si usted es un empleado, ¿cómo sirve al Señor? Que usted obedezca a sus patrones terrenales con temblor y temor, con sencillez de corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Si usted es un patrón, haciendo con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Efesios capítulo 6, lo que dice el Señor. Es así como servimos al Señor. Entonces, esto es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Acuérdense, esta es una promesa. Dios nos ha llamado, hemos dejado la carne, nos ha comprado, hemos muerto en Cristo, ha habido un cambio en nuestras vidas y ahora Él produce eso en nuestras vidas, transformándonos por su gracia. Ahora, Dios mediante, después terminaremos el versículo y veremos más de esto. Nos dice la última frase, que es bajo el régimen nuevo del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra. No van a salir de las puertas de esta iglesia en esta mañana. Quiero que como cristiano, usted se vaya pensando tres cosas. Como cristiano, usted se vaya pensando, número uno, voy a confiar que Dios transformará mi vida por su gracia.
Voy a confiar en las promesas de Dios, de su santificación, de este fruto en mi vida. Y Dios me va a transformar, me va a ayudar a no gritar tanto, a no enojarme tanto, me va a transformar, me va a quitar este vicio. Dios va a hacer el cambio en mi vida, Él me va a ayudar. Y te voy a decir entre paréntesis, a lo mejor por eso Dios te tiene así. Porque te está llevando a una esquina a forzarte a pensar, lo tiene que hacer Dios esto. Como cristiano, ese es el fruto que Dios espera. Dios va a cambiarme. En vez de que tú lo quieres hacer por ti mismo, para tú llegar al cielo por tus propias obras. No. Dios a lo mejor te está dejando en ese vicio, en esa maldad, hasta que tú llegues a reconocer, esta tiene que ser una obra de Dios. Yo tengo que depender totalmente de Él. Pero el punto es, quiero que salga aquí gozoso, saliendo de estas puertas pensando, voy a confiar que Dios me va a transformar por su gracia. Él me va a ayudar. Número 2. Voy a creerle a Dios, voy a creer esta promesa. Yo ya no estoy bajo la ley, ya no estoy en la carne. La ley ya no me puede condenar, pues Cristo murió. No hay condenación para los que no están. Y al ver eso en el internet, al fallar y gritarle a tu esposa, al fallar y pegarle, tú piensas, no hay condenación. Dios castigó a Cristo por este pecado. No hay condenación. En ese arrepentimiento, en esa tristeza, por agradecimiento, cambias poco a poco. Es así como vencemos el pecado. El pecado se vence en la cruz. El pecado se vence por agradecimiento. La energía que Dios nos da porque hemos muerto en Cristo. Número 3. Quiero que salga como cristiano de las puertas de esta iglesia pensando, voy a disfrutar y mejorar mi servicio a Dios siendo una buena madre, una buena esposa, un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen estudiante, un buen empleado, un buen hermano en Cristo, porque este es mi servicio a Dios. Voy a mostrarle a Dios mi amor y agradecimiento por su gran salvación, sirviéndole donde estoy, como soy, lavando trastes. Lo voy a disfrutar porque este es el servicio para Dios, llevando a los niños a la escuela a la 1 de la tarde en el calorón. Este es mi servicio a Dios, estudiando cálculo. Este es mi servicio a Dios. Dios no me está pidiendo que vaya al Coliseo Romano y que me devoren los leones. Me está pidiendo que en mi servicio yo sea un buen estudiante. Dios no me está pidiendo que me vaya a África. Dios me está pidiendo que le sirva el desayuno a mi esposo. Es cuando disfrutas la vida cristiana, tu servicio a Dios, y lo mejoras. ¿Por qué? Por amor, por agradecimiento que Él te compró después de que tú le escupiste tanto. Es que vas a tener esa libertad. Porque, y sobre todo yo tengo mucha paciencia, simpatía, empatía a las madres cristianas que me dicen, hermano, yo quisiera de alguna manera tener un servicio para Dios y, hermanas, su servicio para Dios es la cocina, hacer las camas, barrer el porche, atender al esposo, cuidar a los niños. ¿Qué más quieren? Eso es un gran servicio a Dios. Cuando llegues al cielo, no te van a preguntar, ¿y tú fuiste a África? ¿Y tú fuiste a China de misionera? Te van a preguntar, ¿y tus hijos? ¿Y tu esposo? ¿Y tu casa? ¿La cuidaste? Ese es tu servicio a Dios. No te sientas mal porque no puedes hacer muchas cosas grandes para Dios y no puedes predicar para Dios. Si tu servicio es ir a trabajar todos los días a la oficina y estar ahí entre mundanos y soportar su música y soportar el humo del cigarro y soportar todas esas cosas, ese es tu servicio a Dios. Hazlo.
disfrutándolo, mejorándolo por supuesto, pero pensando, este es mi servicio a Dios, que Él quiere que yo haga en mi generación. Al final vamos a entender cómo Dios usó todas esas cosas y todo ese trabajo y todas esas circunstancias tan seculares, tan meniales, tan simples, que pensamos, ¿cómo es? Yo quisiera. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas hoy. Y en su plan es lo perfecto. Y Dios te va a recompensar a ti, tanto como el gran misionero, el gran predicador, si cumples con tu talento, tu don. Si usted no se ha rendido a Dios, al salir de esta iglesia, quiero que piense, si esto es verdad, estoy perdido. Si esto es verdad, y yo ando en la carne, doy fruto para muerte, estoy perdido. Necesito arrepentirme. Necesito buscar a Dios antes que sea demasiado tarde. Y si tú te acercas a Dios, si tú buscas a Dios, Él se va a acercar a ti. Búscalo, entre tanto que hay tiempo. Vuélvete a Jehová, el cual tendrá de ti misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Oremos.